Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde calurosa. Vamos a orar, hermanos. Yo los quiero invitar a que oremos. Señor, en esta tarde te damos las gracias por tus bendiciones, Señor, por tus misericordias. Gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nuevas son cada mañana tus misericordias, Padre. Y porque eterna, Señor, eterna es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por este espacio, por este tiempo que tú nos permites, por la oportunidad de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Y mira que en esta hora te queremos pedir en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que tú obres en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Queremos que ese pasaje en el cual tú manifiestas que tu paz, Señor, guardará nuestros corazones, nuestros pensamientos. Queremos pedirte que así sea, Señor, que tú guardes nuestros pensamientos, nuestros corazones, y que sea tu palabra, Señor, no la voz del hombre, no las ideas humanas, no los conceptos, sino que sea tu palabra la que obre, Señor, en cada uno de nosotros. Reconocemos que sin ti no somos nada, que sin ti no tenemos nada, Señor, y que tú eres el dador de todo. Te damos gracias por este tiempo una vez más, y Señor, asimismo en el nombre de Jesús, te pedimos por esta necesidad de nuestro hermano, por su hija, Señor. Tú sabes su condición, tú sabes su situación, Padre. Te pedimos que ahí donde está en este momento, tú le bendigas, tú seas con ella, Señor, que tu mano santa, tu mano sanadora, tu mano restauradora, Señor, esté ahí con ella, Señor. Bendícele, asimismo te pedimos que tú bendigas a nuestro hermano, que tú le des paz, que tú le des gozo en su vida, Señor, y que tu nombre siempre sea glorificado, Padre, en nuestras vidas. Gracias por todo, te lo damos una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Vamos a tratar de ser breves. Yo sé que el calor no nos ayuda porque pues luego nos da sueño, nos distraemos. Hace algunos días, hermanos, tomaba un versículo, un texto bíblico muy conocido, y la verdad es que yo no había meditado en él, hermanos. La verdad tan contundente, la verdad tan devastadora que este texto tiene en la vida actual de los que nos llamamos cristianos. Yo lo había leído y seguramente usted lo ha leído, pero el Señor me mostraba lo real que es este texto el día de hoy y la necesidad que tenemos como hijos de Dios, como cristianos, de conocer más y más del Señor. Quiero invitarle que vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Por cierto, ese capítulo precioso, uno de los milagros, a mi punto de vista, tremendos que el Señor hace cuando sana a este paralítico, cuando en esa condición Dios hace, el Señor a través de Jesucristo hace una obra tremenda. No vamos a predicar de eso, pero quiero hablarle del contexto. Jesús, hermanos, en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, ¿lo tiene? Amén. En el capítulo 5 Jesús sana a un paralítico. Y como siempre, hermanos, todos aquellos los judíos que buscaban algún detalle en Jesús para poder aprenderle, para poder acusarle, si usted va al versículo 16, dice que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de ¿qué? De reposo. La religiosidad del judío. Al judío no le interesaba que aquel hombre que había estado paralítico por tantos años, que aquel hombre que no tenía una esperanza, había sido sanado. A eso a ellos no les importaba. A ellos les preocupaba que Jesús sanaba en el día sábado. La religiosidad de los judíos. Y Jesús les contesta, si usted sigue leyendo el texto, Jesús les da una contestación y le responde y les dice que lo que Él hace
no lo hace porque Él lo quiere, sino que lo que Él ve hacer al Padre es lo que Él hace. Y les empieza a dar una serie de respuestas. Por ejemplo, el versículo 31 dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y les empieza a contestar, y llegamos al versículo al que le quiero compartir, que es el 39, y Jesús les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Fíjese, póngame atención. Si nosotros nos ubicamos en el contexto, en el momento en que Jesús dice estas palabras, la Biblia, como usted y yo la conocemos, este libro, no existía como tal. No había una recopilación de 66 escritos inspirados por el Espíritu Santo. No existía. Es más, lo que estamos leyendo, si usted lo busca en los otros evangelios, no está. Algo pasó que solamente Juan captó ese momento. Yo no sé si en ese momento lo escribió, yo no sé si posteriormente el Espíritu Santo inspiró a Juan y recordó ese pasaje, no sé qué pasó. Pero Jesús les dice a los judíos, escudriñan las Escrituras. ¿Qué tenían que escudriñar? La ley, los rollos. Así le llamamos, los rollos, lo que estaba escrito, los profetas, los salmos. Y les dice Jesús, en ellos a vosotros os parece que está la vida eterna. A vosotros os parece que ahí está la vida eterna. Y Jesús dice, y ellos, esa escritura da testimonio de mí. Y si nosotros nos vamos a los profetas, si nosotros nos vamos desde el Génesis, cuando el hombre cae, desde ese momento empieza la escritura a hablarnos que habría una redención para nosotros. Y si nosotros nos vamos a Isaías, majestuoso Isaías, cuando nosotros vamos a Isaías 53, y quiero leérselo porque me apasiona Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Isaías hablaba de Jesús, y Jesús les dice, ellas dan testimonio de mí. El día de hoy, 4 de junio del 2017, siendo las 6 de la tarde, las 7 de la noche tarde prácticamente, que contamos con una Biblia, que están recopilados los 66 libros inspirados por el Espíritu Santo. Y como lo he dicho y lo seguiré diciendo, que cada libro, cada letra, cada pasaje parece que embona tan perfecto cuando usted o yo nos ponemos un guante en nuestra mano. Y que la diferencia de años, miles de años entre cada hombre que Dios usó, parece tan perfecto que no hay un error en la Escritura. El Señor nos dice en esta tarde, escudriña las Escrituras, porque a ti te parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero no dice lee, dice escudriña. Cuando la palabra nos dice escudriña, nos invita a que examinemos, a que averigüemos. No solamente voy a leer, no, yo tengo que escudriñar la Escritura. Y Jesús hoy nos dice, porque ella es la que da testimonio de mí. Yo le quiero, con todo respeto que me merece
los hermanos que son cabeza de hogar. Obviamente no vamos a pedir que nos respondan, pero yo le quiero preguntar, ¿cuántas veces usted se reúne con su familia a leer la Escritura en su casa? En su sala, en su área de entretenimiento, si la tiene, en la mesa de su comedor, no sé, en su estudio. ¿Cuántas veces lo hace usted? ¿Cuántas veces usted enseña a su pequeño, a su joven, a su adolescente y se sienta con él y escudriña la Escritura? ¿Cuántas veces usted y yo nos sentamos con nuestra esposa y escudriñamos la Escritura? ¿Sabe, hermano? Lo triste es que tenemos una ignorancia tan abismal en la Escritura. Tremenda. Tremenda, hermanos. Que ese hombre que un día dijo, ella da testimonio de mí, muchos no lo conocemos. Muchos pensamos, muchos creemos, nos imaginamos conocerle. Hoy en la mañana nuestro hermano, cuando nos compartía, decía, es que muchos pensamos que nos bautizamos y hasta ahí llegó todo. Y no es así, hermanos. Si ciertamente, como dice Isaías, Él pagó todo, llevó todo en la cruz del Calvario, como dice Colosenses, que fueron exhibidas públicamente todas las potestades y clavó todo ahí en la cruz. El Señor nos pide que día a día, momento a momento, nosotros vivamos conociéndole más y más y más. Porque déjeme decirle que jamás vamos a terminar de conocer la grandeza del Señor Jesucristo. Una cosa es que yo me sepa y memorice y recuerde los textos, pero otra cosa es escudriñar. Porque cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros nos metemos, vamos conociendo a ese Jesús. Y yo me voy enamorando de ese Jesús. Y entonces, esos mensajes que en ocasiones parecen tan fuera de lugar, ya no me preocupan, porque como yo conozco a Jesús, sé lo que tengo que hacer. Entonces, cada noviembre cuando mi hermano Alejandro se sube aquí y con toda diligencia nos empieza a explicar las tradiciones y demás, yo no me preocupo y no que no le ponga atención a mi hermano, claro que se la pongo con todo el respeto que él me merece, pero a mí no me preocupa porque yo conozco a ese Jesús. Yo conozco a ese Dios que me dice, no, esto no es correcto. Pero cuando nosotros no lo conocemos, ahorita vamos a leer un pasaje bien interesante. Cuando yo no lo conozco, me burlo, me molesto. Y hay quienes drásticamente nos vamos. Cuando llega diciembre, yo siempre les digo diciembre y sus posadas, y nuestro hermano nuevamente se invierte su tiempo, nos prepara unas proyecciones y nos habla y nos comparte. Yo no me preocupo porque yo conozco al Dios de la gloria y sé que el día 24 no nació Jesucristo y sé que yo no me comeré las 12 uvas y sé que no haré nada de eso. Y también sé que los reyes no visitarán a nadie en mi casa, porque no existen. Pero cuando no conocemos, cuando no escudriñamos la Escritura, entonces me molesto, me ofendo. Y si mi niño va a escuela bíblica, cuidado, porque hay otros niños que sí conocen y le dirán, los reyes no existen. Y entonces tendremos un problema, porque hay quien se ofenderá, se molestará, etc. Pero eso, hermanos, y así como esos ejemplos, hay una gran cantidad de ejemplos. Le vuelvo a preguntar, no me responda, ¿cuántos leemos nuestra Biblia en casa? ¿Cuántos nos damos el tiempo? Yo sé que todos estamos ocupados, hermanos. Me tengo que poner de ejemplo porque estoy aquí, pero yo a la casa de ustedes llego a las 10, a las 11, a las 9. Cuando bien me va, a las 8 de la noche.
tengo una cantidad enorme de cosas que hacer, tengo que esforzarme más que mis hermanos, tengo que prender ahí un teclado y tengo que ponerme a escuchar y tengo que ponerme a escribir y también tengo que dedicarle un tiempo al Señor. Mi esposa después, sí, yo soy de los que un día antes busco qué me voy a poner, alzo mis zapatos, busco mis calcetines, saco un reloj, soy así. Yo me duermo a las 12, 1. Todos tenemos cosas que hacer, todos. Si usted se alimenta el domingo, medio se alimenta el domingo, porque déjeme decirle, espiritualmente cuando nosotros escudriñamos, cuando nosotros nos metemos a la palabra, comenzamos a crecer. Ese es el crecimiento que tanto peleamos, que tanto pedimos. Cuando yo escudriño la escritura en mi casa, con mi familia, en forma personal, yo comienzo a crecer. Si yo no lo hago, imagínese usted que no coma en toda la semana. Llego el domingo, probablemente el jueves, no sé, pero vamos a pensar que llego hasta el domingo. En mi casa fue toda una odisea porque lo clásico, esposa, ¿dónde está la Biblia? ¿Dónde dejamos la Biblia? No está en el buró, ¿quién la agarró? Faltan 20 para las 10 de la mañana, el culto va a empezar, ¿dónde está la Biblia? Si bien nos va bien, encontramos la Biblia. Un día me dijo un hermano, tu Biblia está muy limpia, quiere decir que no la lees. Y traemos una Biblia nueva, con las hojas que todavía se pegan, y llegamos. Y pensamos que lo que aquí predicamos ese es todo el alimento que yo necesito, y no es así. Imagínense que entonces predica el hermano Ariel, a quien usted no le caigo bien, o que no le gusto como predico. Entonces, imagínese usted que no comió en toda la semana, y el día domingo que usted llega a comer, en lugar de que le sirvan una ensalada con su lechuga, con sus nueces, con su queso de cabra, con su bistec o su pescado, su pollo, imagínense que le dan una torta con mayonesa, mostaza y papitas. Ese es su alimento. Espiritualmente, ¿qué va a pasar? No vamos a crecer, hermanos. Y por eso tenemos tantos inconvenientes. Por eso tenemos tantas situaciones difíciles en la iglesia el día de hoy. Porque como no conocemos al Dios de la gloria, como no conocemos al Dios que restaura, entonces mi vida es un problema porque no puedo dejar de decir maldiciones, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de sentir envidia, no puedo dejar, porque no conozco al Dios que restaura y que cambia las vidas. Como no conozco al Dios de la prosperidad, porque déjeme decirle que Dios no está peleado con que usted y yo seamos prósperos, pero como no lo conozco, batallo. Y estoy esperanzado en que algo suceda, todavía creo que me puedo sacar la lotería, todavía creo que si yo ofrendo y ofrendo y ofrendo, Dios me va a dar. No que esté mal ofrendar, pero no conozco al Dios de la prosperidad, al Dios que me quiere prosperar, al Dios que dice, pruébame, pruébame. Pero ¿cómo lo voy a conocer si no leo mi escritura? ¿Cómo voy a conocer ese Dios? Pero hay un pasaje al que le quiero llevar, hermano. Que está allí en Marcos, capítulo 12 de Marcos. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer en el versículo
en el versículo 24. ¿Qué pasa aquí en Marcos? Si usted quiere, lo puede leer desde el 18, está muy interesante. Nuevamente vienen las cuestiones hacia Jesús. Y si usted se da cuenta, hermanos, acá vimos que fueron los judíos, en Juan 5, aquí en el capítulo 12 de Marcos, dice que vienen los saduceos. Estos hombres, los saduceos, hermanos, eran unos descendientes ahí de un sacerdote, del sacerdote Sadoc, que fue en la época de Salomón. Y los saduceos tenían un significado que decía que eran justos o rectos. Y su grupo tuvo su origen como un grupo político. Entonces, imagínense un grupo que se hacía llamar rectos o justos, la santidad caminando. Imagínense, ven a Jesús y le van a cuestionar y le preguntan, dice el 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntan diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare su esposa, me voy a detener ahí, hermanos, y le empiezan a preguntar, ¿qué va a pasar con la esposa? Y Jesús les da una pregunta, hermanos. Les da una respuesta ahí en el versículo 24. Entonces respondiendo Jesús les dijo, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Fíjense qué respuesta tan contundente para personas que se sentían tan preparados, tan conocedores, y les dice Jesús, no erréis. Hermanos, ¿cuántos de nosotros aún nos invaden preguntas que ya no deberíamos de tener? ¿Cuántos aún nos preguntamos, ¿será bueno? ¿Será malo? ¿Iré? ¿No iré? Jesús hoy nos dice, no erréis por esto, porque ignoráis las Escrituras. Hermano, todas las respuestas, todas están en la Biblia. Todas. Todas. Yo le he dicho que siempre debemos de tener una vida personal con Dios, una experiencia. Hoy le voy a contar un testimonio breve, muy breve. No es mío, en teoría, pero es de mi esposa. Y como mi esposa y yo somos uno, entonces sí es mío. Mi esposa hace un tiempo, y le voy a decir, nosotros, mi esposa y yo conocemos al Dios que sana. No porque lo hayamos leído, aparte de que lo hemos leído, lo hemos vivido, porque tenemos una experiencia con el Señor. Y mi esposa fue a hacerse un estudio. Ese estudio no salió muy bien. Entonces le mandaron a hacer otro estudio. Y en ese estudio se veían ahí algunas cosas que no estaban bien. Y mi esposa me dijo, ¿y ahora? Y mi esposa se ha de acordar. Yo sentí una paz y le decía, vamos a orar. Vamos a orar. Y vamos a atender el asunto. Mi esposa fue con el médico le dijo, mira, tómate esto y en tanto tiempo te vuelvo a hacer el estudio. Y orábamos. Esta paz yo la he sentido en 2 ocasiones en mi vida. Algún día les contaré la otra. Llegado el tiempo, fuimos a hacer el estudio. Siempre yo acompaño a mi esposa a todo este tipo de cuestiones, no porque yo sea un hombre celoso, sino porque, como leímos también en la mañana, yo creo que uno debe de amar a su esposa como el Señor amó a la iglesia y se entregó por ella. Algún día les contaré otra historia también. Y entonces, cuando fuimos a ese estudio,
A mí no me dejaron pasar, me quedé ahí en la sala de espera, me hablaban mis clientes, me mandaban mensajes y yo ahí, y mi esposa se metió. Mi esposa después me comenta que cuando lo hace en el estudio, las personas que estaban le decían, es que, dice, es posible que esto desaparezca, pero cuando desaparece, queda cicatriz. Y aquí en el primer estudio está, en el segundo estudio no hay nada, no hay ni rastro. Y a mi esposa le dijeron, esto es un milagro. Mi esposa salió contenta, si usted se ha de imaginar cómo salió mi esposa. Yo le dije, yo lo sabía porque es el Dios en el que yo creo. Y después fue con el médico y el médico simple y sencillamente le dijo, di lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo puedo hablar de ese Dios porque lo conozco. Y eso es lo que el Señor quiere que usted y que yo hablemos del Dios. Que usted pueda pasar aquí y dar un testimonio que Dios le vea bendecido en sus finanzas. Hay una manera, hermanos, hay una manera en que Dios nos puede bendecir. Yo sé que cuando hace poco hablé de las finanzas, yo sé que muchos hermanos, bueno, el hermano Ariel, ¿qué sabe? Hermanos, yo sé lo que es no tener dinero. Yo sé lo que es meterse la mano a la bolsa del pantalón y traer 5 pesos para un camión, hermanos. Pero ¿sabe? Hay una forma que si nosotros aprendemos y nos metemos con el Dios de la gloria, el Señor nos bendice. Y como dice alguien por ahí, no es una predicación barata, no voy a levantar una ofrenda para que usted prospere, no, hermanos. Ni le voy a decir si ofrenda 1,000 pesos lo voy a saludar y si ofrenda 500 mi hermano Jesús y mi hermano Alejandro estarán de aquel lado saludándolo. No, hay una manera en la Escritura, nos enseña cómo podemos prosperar. Usted puede conocer al Dios que da contentamiento en medio de la adversidad, porque sí es muy fácil hablar de Dios cuando parece que todo en la vida está bien, cuando nuestro matrimonio está bien, cuando abrimos nuestro refrigerador y hay provisión, cuando tenemos una alacena, pero cuando no, hermanos. Pero el apóstol Pablo nos enseña y nos dice, sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. Pero hay algo, tengo contentamiento. Ese es el Dios que nosotros debemos de conocer. ¿Cómo lo vamos a conocer? Escudriñando las Escrituras. Quiero llevarle a un último pasaje, hermanos, porque sé que hoy es la cena y es muy importante. Este pasaje me apasiona también, como todo, hermanos. Va a decir, alguien dirá, el hermano Ariel, todo le apasiona. Es que yo le quiero compartir algo y se lo he dicho. Cuando usted lea la Biblia, imagínese que está ahí. En días pasados mi esposa y yo estábamos leyendo sobre José y yo le decía a mi esposa, imagínate cuando lo aventaron a la cisterna. Porque uno lee, sí, lo metieron a la cisterna, sí, lo vendieron. Pero imagínate qué sentiría él cuando sus hermanos, imagínese qué sentiría usted, qué sentiría yo, que mi hermano me avienta a un hoyo, a un foso, me saca, y cuando me saca resulta que me vendió como esclavo. Y me llevan lejos de mi familia, lejos de mi parentela, me llevan a un país, a un lugar, a unas costumbres que yo no conozco. Imagínese usted. Por eso cuando uno lee la Biblia, uno se debe de enamorar. No es una lectura nada más leer por leer. No, hermanos. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, hermanos. El Señor nos dice que no, que acertemos, hermanos, que seamos personas acertadas, que no divaguemos. No sé si usted ha visto luego cuando, sobre todo los jóvenes, ¿no?, que se quedan así, pensando, está divagando. No, nosotros debemos de ser acertados, no errantes, hermanos, en la palabra. Dice
Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17, en el versículo 16, hermanos, nos habla de Pablo. Dice así la palabra: mientras Pablo los esperaba en Atenas. ¿A quién esperaba? Nada más le explico. Dice el versículo anterior que esperaba a Silas y a Timoteo. Pablo había pedido que le dijeran a Silas y a Timoteo que lo alcanzaran. Pablo llega a Atenas, a Grecia, hermanos, y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Imagínense el escenario. Pablo llega a Grecia, Atenas, hermanos. Platón, Sócrates, Aristóteles, filósofos, pensadores que hasta el día de hoy sus ideas tienen impacto en muchas personas. Un país, un pueblo tirado completamente al pensamiento, a la filosofía, a la ideología y a la idolatría. Y ahí estaba Pablo. Y dice la Escritura que se le acercaron, o que ahí había un grupo, algunos filósofos de los epicureos. Los epicureos, hermanos, era un movimiento de pensadores, de filósofos que buscaban la vida feliz mediante la inteligencia y los placeres. Ellos buscaban ser felices a través de los pensamientos y los placeres. Eran su ideología. Y dice que había otros que eran los estoicos. Estos estoicos, hermanos, voy a usar un poquito aquí la tecnología, hermanos. Estos, los estoicos, tenían un pensamiento muy parecido. Su doctrina filosófica estaba basada en el dominio y control de los hechos, cosas y pasiones que perturban la vida, valiéndose de la virtud y la razón del carácter personal. Su objetivo era alcanzar la felicidad y la sabiduría, prescindiendo de los bienes materiales. Ideas humanas, conceptos humanos, que todo parece bueno. Eso es lo que ellos pensaban. Pero de pronto ese día se encuentran a un hombre y dice: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque él les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Nos detenemos. ¿Le parece conocido? En oír o decir ¿qué? Algo nuevo. ¿Le parece familiar? En oír algo nuevo. ¿Qué pasaría si yo ahorita dijera: Espíritu Santo, desciende, y todos se cayeran? No, hombre, el hermano Arieles. Luego es lo que queremos oír, hermanos. Nos interesa oír cosas nuevas. Nos interesa conocer cosas nuevas. Pero si nosotros volvemos al inicio, como yo ignoro, como yo desconozco, entonces fácilmente soy arrastrado por esos vientos de doctrina. Y lo creo.
Hace días pasamos ahí afuera de la iglesia de la iglesia universal. Pare de sufrir. Había de ver la cantidad de gente que va. No lo digo porque la competencia, no, hermanos. Lo digo porque el ser humano está tan necesitado de escuchar algo nuevo. Y nosotros los cristianos, cuando no conocemos, cuando ignoramos, hermanos, en ocasiones nos llenamos de esa ansiedad de conocer. Hace un tiempo, cuando en el Argentina, hermanos, hubo ese movimiento de aquí de Querétaro, muchos pastores fueron a la Argentina a buscar recibir esa unción. Años después se fueron a Colombia porque quieren recibir eso y dicen, bueno, queremos. La verdad es que cuando Dios ha hecho algo en mi vida, yo no necesito más que voltearle a mi cama, arrodillarme bajo de mi cama, y no necesito ir ni a Colombia, ni a Argentina, ni a ninguna otra parte, hermanos, porque yo creo que el Señor está ahí. Pero necesitamos conocer la Escritura, hermanos. Y dice la palabra, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Les comento, el areópago, hermanos, hasta el día de hoy existe ese lugar. Era un lugar donde se reunían varios magistrados y decidían sobre varias cosas en ese lugar. Y actualmente, hermanos, en las ruinas, en lo que queda de ese areópago, hay una placa de bronce donde está escrito el mensaje que Pablo dio en ese lugar. Y fíjese lo que dijo Pablo. He observado que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el que estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Qué tremendo, hermanos, que hoy muchos adoremos a Dios sin conocerle. No, hermanos, ¿cómo que amén? Perdóneme. Yo adoro a un Dios que conozco, hermanos. Yo conozco un Dios que sana. Yo conozco un Dios que cambia vidas. Yo conozco un Dios que todas las mañanas, cuando yo me levanto y me paro frente al espejo, le digo, Señor, necesito que cambies mi carácter, necesito que cambies mi forma de pensar, necesito que cambies los deseos que hay. Y yo sé que ese Dios puede cambiar las vidas y es el único que puede cambiar las vidas. Pero cuando ignoramos las Escrituras, hermanos, adoramos a un Dios que no conocemos. Hoy en la mañana, nuestro hermano que tomó la participación, mi hermano Alejandro, nos compartía un texto, Mateo 7:21. ¿Se acuerda qué dice ese texto? (7:21) de Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Cómo? ¿En tu nombre eché fuera demonios y no me conoces? No. Yo puedo echar fuera demonios, yo puedo alabar a Dios, yo puedo sanar enfermos, pero no conocer al Dios de la gloria. Creo conocerle. Pero como Pablo, a ese Dios es al Dios que yo les quiero predicar, al Dios que no conocemos. Decía el apóstol Pablo, porque ustedes lo adoran y no lo conocen. ¿Cómo? Sí, hermanos. Porque cuando nosotros conocemos a Dios, entonces Dios empieza a hacer un cambio en nuestras vidas. Total, radical, absoluto. Yo platicaba hace un rato con uno de mis hermanos
La vida el día de hoy es muy difícil, hermanos. Está muy difícil. La maldad está tremendamente. Y usted se puede dar cuenta, asaltos, robos, secuestros, extorsiones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy, muy difícil. Y la maldad del hombre desbordada. La congregación, hermanos, la iglesia, también tenemos situaciones muy difíciles. Pero cuando nosotros, entre más conozcamos al Dios de la gloria, hermanos, mi vida será más bendecida, nuestra vida será más bendecida. Siempre, hermanos, lo que el Señor a mí me ha mostrado que lo que más daño nos hace a los hijos de Dios son aquellos pecados que no les hacemos caso, aquellos pecados que están siempre ahí en nuestra vida, pero la avaricia, la envidia, la murmuración, la mentira, no se ven, pero ahí están. ¿Cómo puedo yo librarme de todo eso? Conociendo la Escritura, hermanos. Entonces, por eso este pasaje cuando dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Entonces declararé, nunca os conocí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Se imagina qué tremendo? Qué difícil. Señor, es que pues yo tenía aquí un ministerio, yo nunca te conocí. ¿Sí? Usabas la Biblia, te parabas, hablabas, predicabas, pero tú y yo nunca tuvimos una relación. Nunca te conocí. Qué tremendo, hermanos, qué contundente la palabra. ¿Dura? Claro que es dura, hermanos, pero real, contundente. Si yo quiero una bendición en mi vida, si yo quiero cada día ser mejor para la gloria del Señor, necesito, hermanos, escudriñar las Escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. No hay más, hermanos, no hay más. Y Pablo dice, les voy a leer, ya vamos a terminar, hermanos, porque tenemos la cena. 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Muchas veces adoramos y no conocemos a Dios, hermanos. Y eso tristemente se da por lo que hablábamos. ¿Por qué no nos alimentamos? Y hay N cantidad de detalles. Hay quienes guardamos idolatría, quienes nos hacemos con todos los ídolos de oro, nos hacemos un anillo. ¿Por qué? Porque desconocemos. Hay quienes preguntan, ¿me puedo tatuar? ¿No me puedo tatuar? Ignoramos la Escritura, hermanos. ¿Puedo ir o no puedo ir? Y fíjese lo interesante al final. Cuando Pablo termina su discurso, si tiene oportunidad, léalo en casa, es un mensaje de Pablo muy contundente. Dice el 31, pero nos vamos a ir ya para 32. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, esto es lo que siempre nos va a pasar cuando predicamos. Unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Eso es lo que siempre va a pasar, hermanos, cuando se predica la palabra. Pero el 34 dice, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. La palabra no va a volver vacía nunca, hermanos. Siempre, siempre habrá algo. Este hombre, Dionisio, era un magistrado, era un juez, y fue tocado ese día por el mensaje de Pablo.
Habrá quienes digamos, bueno, pues sí, ¿no? Pero como nos compartía nuestro hermano Alex, yo tuve la oportunidad de estar también con este joven que el Señor llamó su vida a su presencia, el Señor. Y pues no somos nada, hermanos. Yo lo único que le puedo decir es que en este momento, en esta hora, tenemos vida y tenemos una oportunidad. Mañana no sé. Mañana solamente el Señor sabe, hermanos. Solamente el Señor sabe. La invitación es a que no erremos, hermanos. Que no andemos errando. Que conozcamos al Señor. Que nos metamos con el Señor. Que escudriñemos las Escrituras. Es un tiempo propicio, hermanos, para enamorarnos cada día más y más y más del Señor. Yo le invito, sé que todos tenemos cosas, muchas cosas, que no hay tiempo. Me voy a atrever a decirle, escudriñe un versículo diario. Póngase esa meta, un versículo, pero escudriñelo, no lo lea, escudriñelo. Y al paso de unos meses usted me va a decir, hermano, empecé con uno y cuando empiezo con uno no me puedo detener y cuando me doy cuenta llevo 2 capítulos. Pero escudriñelo, no lo lea, escudriñelo, métase, enamórese del Señor. Quiero invitar a mi hermano, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias.